Este es uno de los temas, el choque hipovolémico hemorrágico en la paciente obstétrica, más fácil de tratar. Pero algo muy interesante es depende del contexto al cual le vamos a sumar. La catástrofe a la cual nos podemos enfrentar si tenemos un manejo inadecuado. Entonces, si a este contexto, en este choque hipovolémico, le sumamos algunos factores, por ejemplo, en consulta prenatal se identificó el factor de riesgo en la paciente obstétrica, se refirió a nuestro hospital en forma oportuna a la paciente o hubo retraso por distancia, por negligencia, por rechazo o por falta de transporte, se identificó factores de riesgo al llegar a nuestra unidad hospitalaria. Al llegar a la unidad hospitalaria le solicitaron paraclínicos y la paciente estaba tipada y cruzada para someterse a un problema de hemorragia obstétrica. En el área quirúrgica recibió un adecuado manejo de la complicación obstétrica, un manejo adecuado de choque hipovolémico, que es motivo de la plática, y por banco de sangre, y se aplicó un protocolo de transfusión masiva. Los casos de mortalidad a los cuales nos enfrentamos tienen una suma de todos estos factores, incluyendo el último, una paciente con problemas de inserción placentaria, la cual ya se conocía, había recibido atención en consulta prenatal, había identificado perfectamente el factor de riesgo, pero fue referida a nuestra unidad sin una nota de referencia. Motivo, estuvo en código verde, la paciente en código verde, empezó con sangrado, tuvo desprendimiento, la paciente falleció. Es el motivo de todo este tipo de casos y el contexto al cual nos sentamos con el servicio de anestesiología es qué es lo que va a pasar. No es lo mismo encontrarnos en un contexto adecuado, en el cual llega una paciente perfectamente tipada con todo el protocolo para establecer un adecuado manejo de transfusión masiva, a una paciente que nos llega al servicio de urgencias con sangrado y tenemos una posibilidad mínima de establecer un proceso adecuado. Estas son las causas, es una lista larga, si quieren leerlas, pero todas son las causas de algunos factores y riesgo de etiología de sangrado. ¿Cuáles son las más importantes? Están a este nivel. Estamos hablando de trauma, sobre todo por desgarros vaginales, extensión del desgarro, ruptura uterina, inversión uterina y obviamente inserciones anormales de la placenta. En esto, como ginecos son más expertos, van a tener disponibilidad de la plática para que la tengan. ¿Qué importancia tiene esto? Ok, conocemos un sangrado, vimos transfusión masiva, pero esto es importante y es aparatoso, ¿no? Concebir que el flujo útero-placentario al final del embarazo es de 600 mililitros por minuto. ¿Qué es eso? Que en cuestión de 8 minutos la paciente está muerta. Y si nos llega en este punto, pocas hemorragias son tan catastróficas, ya que nos ha tocado vivir una hemorragia de este tipo y nos ha tocado fuera de una unidad hospitalaria, una unidad que no tiene banco de sangre, de verdad es traumático y fue un trauma para toda la vida. Características, ¿qué es el choque hipovolémico? Fíjense, desde John Collins, desde 1770, bueno, ahí nació en 1800, establecía lo que era el choque hipovolémico hemorrágico y en forma muy romántica, catastrófica, decía, es aquel momento de pausa en el acto de morir, caracterizado por un sudor frío, pegajoso y un pulso filiforme. Son las características de un choque ya descompensado. Por definición, choque es esto. Es un síndrome cuyo denominador común es la hipoperfusión tisular y la hipoxia secundaria, que de no corregirse rápidamente produce lesiones celulares irreversibles y fracaso multiorgánico. Entonces, choque es una perfusión alterada de los tejidos, la hipoxemia secundaria y la afectación multiorgánica secundaria a este estado de hipoperfusión. Definiciones que tenemos que conocer: hemorragia obstétrica mayor, pérdida de sangre de 2.500 cc o más, o bien que a la paciente se le transfundan 5 unidades o más de sangre y además necesidad para establecer tratamiento para coagulopatía. Poco nos dice de hemorragia mayor y por eso surgen términos más adecuados como el que habíamos concebido, que era la hemorragia masiva, que se abordó me gustó el abordaje que le dieron en la plática pasada, y es establecer la hemorragia masiva como pérdida de sangre que requiere la reposición del volumen total sanguíneo en menos de 24 horas o del 50% en 3 horas. Pero este tipo de hemorragia no está hecho para la paciente obstétrica a término del embarazo, que esto definitivamente es más aparatoso. Y no hay nada más aparatoso que la hemorragia obstétrica. Créanme que ni el sangrado por ruptura esplénica, ni la lesión hepática producen lesiones tan importantes. Probablemente la lesión de una arteria importante a nivel abdominal sí produzca este tipo de lesiones tan aparatosas y tan rápido, el abordaje tan rápido que se tiene que hacer. En forma más dinámica, se establecen las pérdidas bien superiores a 150 mililitros por kilogramo como valor absoluto o bien 1.5 mililitros por kilo de peso en más de 20 minutos. El concepto es un poco más dinámico en ese tipo.
Otro concepto que tenemos que tener, como conceptualizar, es el índice de shock. Índice de shock es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. El valor normal es de 0.5 a 0.7 y este es un parámetro eficaz, barato, fácilmente reproducible o realizable y determina básicamente el pronóstico basado en hipoxia tisular y obviamente con forma indirecta en la función ventricular izquierda. Mayor a 0.9 habla de hipoperfusión global y necesidad de manejo intensivo y como predictor de mortalidad y morbilidad de una sensibilidad y especificidad hasta del 80% con una P más o menos significativa. Hay revisiones de esto y a quien le ha gustado mucho, incluso al doctor Monares en el grupo AIDEN, establecer protocolos de índice de shock para pacientes con shock hipovolémico hemorrágico. Podemos utilizarlo, pero habla básicamente de hipoperfusión, aspectos de hipoperfusión. En la mujer embarazada tenemos que concebir este tipo de cambios hemodinámicos. Y los cambios hemodinámicos que tiene la mujer embarazada son estos. Primera, el gasto cardíaco. Sabemos que existe un incremento del gasto cardíaco a partir de la semana 10 más o menos y alcanza una meseta a partir de la semana 28, es decir, el embarazo tiene un gasto cardíaco incrementado. Segundo punto, el volumen sistólico. El volumen sistólico también incrementa, es decir, existe un aumento del gasto cardíaco a expensas de volumen sistólico que se mantiene en meseta a partir de la semana 20 aproximadamente. La frecuencia cardíaca se mantiene relativamente constante con pequeñas elevaciones y más obviamente a término de embarazo y más obviamente en trabajo de parto. La concentración de hemoglobina empieza con cierta reducción, al igual que las resistencias vasculares sistémicas disminuyen el embarazo. La gran cantidad de estos cambios son prepararla para un evento obstétrico que va a producir sangrado, que es el embarazo. ¿Cómo estimar el cálculo de sangre? Es decir, a veces es difícil, la sangre es aparatosa y quienes no estamos acostumbrados a ver sangre, vale, la mayoría de los que no somos quirúrgicos en ese rango, nos cuesta más trabajo decir cuánto sangró cuánto es el sangrado estimativo. Se estima el sangrado más o menos en esta forma, en forma visual. Una gasa de 10 por 10 empapada se dice que tiene 60 mililitros, compresa 140 mililitros aproximadamente. Si encontramos el peso, cada 1.000 miligramos contienen 1.000 mililitros de sangre y sábanas en la camilla con abundante sangre, más o menos 1 litro. Y si se derrama al suelo la sangre con un diámetro de 1 metro, supera el 1,5 litros. Si esto le cuentan en una cirugía, todo lo que sangró, a veces es difícil hacer un estimado en una paciente que ya llegó con sangrado. Y otra forma es hacer el cálculo de volumen sanguíneo de una persona, ¿no? Y esta es una fórmula, la pueden tener para tenerla y poderla aplicar en algún momento. Los cambios fisiológicos entonces en el embarazo son aumento del gasto cardíaco a expensas de volumen sistólico, aumenta 30-60%, 40-80% en embarazos múltiples, 1.5 litros con pico máximo a la semana 34 y el volumen eritrocitario más o menos 33% con un hematócrito entre 30 y 38%. Esos son cambios fisiológicos normales. ¿Qué esperamos en un evento obstétrico? Vean el promedio de sangrado que puede existir en ellos en un parto vaginal, cesárea iterativa y una cesárea iterativa que se somete a histerectomía. Esto es un porcentaje de casos y obviamente los de parto vaginal, pues la gran mayoría, el mayor porcentaje, el sangrado es menor a 500 mililitros. Dependiendo de las condiciones de la paciente y de la destreza del obstetra, el sangrado puede elevarse incluso hasta 1.500 mililitros. Entre más grande sea el procedimiento, incluyendo una cesárea con histerectomía, obviamente el sangrado, la mayor frecuencia, esperamos que nos sangre más de 2.500. Dependiendo de la destreza, en la mínimo nos llegan a sangrar menos de 500 mililitros en un porcentaje muy bajo, ¿no? 5%. Depende de la destreza del cirujano que tenga. Pero obviamente tenemos que anticipar que si tenemos una paciente con cesárea, histerectomía, partos múltiples, etcétera, tenemos que tener un banco de sangre y haber solicitado hemocomponentes ante la posibilidad de hemorragia masiva. Y si tomamos 2.500 mililitros y lo sumamos en un evento quirúrgico, nos estamos encontrando a un sangrado masivo que requiere protocolo de transfusión masiva. La morbilidad y mortalidad, vean, obviamente, se centra, aquí vemos el porcentaje y vemos el tipo de evento obstétrico que pueden llegar a tener. Y como la mortalidad ante eventos, pues sí, vea, placenta retenida se me hace alto, atonía uterina, estamos hablando de una mortalidad cercana al 15%, laceración o ruptura uterina, 15%, placenta con inserciones anormales, los entran ellos incluso menos que la laceración uterina, que así es, pero de todas maneras el porcentaje es más o menos del 12 a 13%. Motivo por este caso,
que cuando teníamos problemas de inserción de placenta en las pacientes, se trataba de hacer un protocolo de estudio diferente. Es decir, cómo cohibir ese sangrado, porque ya no quiero que sangren 7, 12, 13 litros las pacientes, ¿no? Y hiciéramos 3 protocolos de transfusión masiva en algunas de ellas. Surgen nuevos protocolos, va a haber una clínica aquí de pacientes con trastornos de anormalidades en la inserción placentaria, que espero que esto reduzca en forma notable, aunque son mínimos los pacientes que han fallecido y van a haber estadísticas finales. Las características hemodinámicas son muy sencillas del choque hipovolémico, es hipovolemia, hemorragia obviamente, disminución de precarga, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el transporte de oxígeno, disminuye presión arterial, aparece shock con trastornos de perfusión alterada, hipoperfusión tisular y falla multiorgánica. Tomando en cuenta la PVC, esta imagen me gusta, recordemos, una paciente con piel fría y seca es choque hipovolémico. Obviamente estamos hablando de PVC baja. Húmeda y caliente es choque séptico. Los otros con PVC, que se encuentra normal o alta, establecemos el choque cardiogénico o distributivo. Estas son las características. Disminuye el gasto cardíaco, obviamente, disminuye presión capilar pulmonar, disminuye PVC, la presión venosa central, disminuye transporte y consumo de oxígeno y en fase inicial y compensadora aumentan las resistencias vasculares sistémicas y aumenta la extracción de oxígeno tisular. Estos puntos los voy a detallar porque son muy importantes. No podemos concebir un estado de choque sin manejo de transporte, consumo y extracción de oxígeno tisular, que son los parámetros hemodinámicos como se debe manejar un estado de choque. Lo habían comentado, esta es la correlación clínica de la hemorragia de acuerdo a la pérdida de volumen, el porcentaje 15 hasta 40% y como inicialmente se establecen mecanismos de compensación hasta llegar a alteraciones clínicas de acuerdo a los parámetros que vamos teniendo y la pérdida de volumen que tengan estas pacientes. Entonces establecemos en el shock 3 fases. Una fase de compensación, que el choque no siempre cursa con hipotensión. En fase inicial obviamente se mantiene compensada. Aparece la fase de descompensación hasta llegar a una fase de shock irreversible o shock en fase vasodilatada. Cada una de ellas tiene, vea qué interesante, cuando empieza la pérdida volumétrica, cómo se establecen mecanismos de compensación. Tan importantes como los 60 segundos, cuenten medio minuto o un minuto, la persona empezó a echar el reflejo de barroreceptores con estimulación simpática y eventos de respuesta isquémica del sistema nervioso central, para establecer un estado hiperadrenérgico. A la hora de haber ocurrido un estado de choque, se empieza a codificar la producción excesiva de angiotensina, renin-angiotensina-aldosterona, con los efectos presores y de retención de volumen que van a tener a expensas de aldosterona. Hay formación y liberación de hormona antidiurética y 2 días después aparece una reabsorción compensatoria de tracto gastrointestinal, capilares y renal, que establecen una fase de recuperación siempre y cuando se haya manejado en forma adecuada. La fase, voy a ser un poquito teórico en esto, meterme a fase de compensación. Hay activación del sistema simpático. Existe inicialmente una vasoconstricción de tipo venosa, principalmente esplácnica, que ocupa un gran lecho vascular, aumenta el retorno venoso y obviamente aumenta el llenado ventricular. Es decir, en forma selectiva le distribuye sangre a órganos vitales. Clínicamente, reducción progresiva de las venas del dorso de mano, pies y extremidades. Posteriormente pasa a la vasoconstricción arterial, piel, músculo y vísceras, lo cual desvía flujo, preservando la circulación cerebral y coronaria. Clínicamente aumentan resistencias vasculares sistémicas, aumenta frecuencia cardíaca, inotropismo, presión arterial media y gasto cardíaco, y clínicamente se traduce que la persona tiene piel fría y pálida, debilidad muscular, oliguria y disfunción gastrointestinal. Esta era la fase de compensación que hablaba el doctor Joe Collins, en forma muy romántica, decía, es una piel el momento antes de fallecer. Vasoconstricción arteriolar posteriormente, disminuye presión hidrostática capilar, entra líquido intersticial al espacio intravascular, aumenta retorno venoso, precarga y gasto cardíaco. Esta es una fase de compensación. Sequedad de piel fría y pálida, entonces frío y pálido es choque hipovolémico con pulso filiforme. 60 minutos, se establece el sistema renina-angiotensina-aldosterona, incrementa el tono vasomotor arteriolar, estimula liberación de catecolaminas y aumenta contractilidad miocárdica, retención obviamente tubular de sodio y agua, lo cual representa un mecanismo poco relevante en el estado de shock. Y por último, la presencia de respuesta cerebral, que es por vasopresina.
Receptores de tipo B1 de vasopresina aumentan resistencias en territorio esplácnico y otros lechos vasculares. Es decir, la compensación básicamente es desviar sangre a órganos vitales. El problema que va a tener es acidosis metabólica por metabolismo anaeróbico en zonas no vitales hipoperfundidas. Pero esas zonas no vitales, sobre todo aparato gastrointestinal, forman parte clave o vital de un problema de shock que se puede complicar. Lo meto para residentes que lo tengan, es el punto clave a los 60 minutos, incluso antes, en el manejo de la presión arterial. En forma muy fina se maneja a través de este sistema y viene por las características que tiene este aparato que quiero que vean aquí. Es el sistema yuxtaglomerular. Una serie de células tan interesantes que tienen una posición clave y genéticamente se ha codificado para tenerlas ahí y mantener nuestra presión. Se encuentran en el polo vascular del glomérulo, en esta zona, y sensa cambios en relación a la presión a la arteriola aferente y aferente. Cambios de presión arterial, estimulan aparato yuxtaglomerular. El punto clave, localizado al ladito de esto que se llama mácula densa, una característica que tiene el tubo contorneado distal de sensar cambios a nivel osmótico, cambios que sensan principalmente sodio y cambios osmolares, osmolaridad y presión. Y en tercer punto, tiene inervación simpática, que son todas estas rayitas negras que ven aquí, que sensa también cambios inmediatos para codificar, empezar la producción masiva de renina-angiotensina. Este es un punto clave. En azul ven las características, la pueden tener. Si no se corrige en forma adecuada, no se sabe que tiene este estado de shock. Y además que la paciente puede llegar en evento obstétrico y viene gritando, y dicen, oye, no sé qué tengo, y además tiene shock, se puede pasar estos datos. Y recuerden, en fase final, si hablamos de 600 mililitros por minuto, la paciente se muere. Y nos va a llegar como nos llegan muchas pacientes, ¿no? En estado sumamente crítico. Si no se compensa, persiste la disminución, ahora sí, de flujo sanguíneo a órganos vitales e hipotensión arterial. Clínica, deterioro neurológico, pulso débil o ausente, arritmias, isquemia miocárdica, oliguria y progresa la acidosis metabólica. Característica, hay relajación precapilar mediada por este tipo de sustancias, lo cual conlleva aumento de la presión hidrostática, fuga capilar y agrava el volumen circulante. Estos son los mediadores que aumentan la permeabilidad capilar y esto es interesante, el daño capilar directo por radicales libres de oxígeno. Entonces la peroxidación de membranas es un evento muy importante en el choque ya en fase descompensada. Y como los radicales libres hacen verdaderos hoyos a la tricapa de todas las células, provocando alteraciones osmóticas en la célula y alteraciones en todos los mecanismos de regulación que tiene de regulación a través de receptores. Y que conllevará a lo que se llama necroptosis, la muerte celular establecida por un evento crítico grave. No es apoptosis, esa es una muerte celular ya programada. Necroptosis es ante un evento grave. Y se empieza a echar a andar en fases iniciales, ¿no? Este es muy interesante, vean este tema. Hay hipoperfusión tisular, depende de oxígeno, el metabolismo, el organismo a no tener oxigenación, obviamente pasa por se evita todo este metabolismo aeróbico. Este es el metabolismo, es el ciclo de Krebs, lo conocen ustedes, metabolismo aerobio, requiere oxígeno para presentarse, requiere integridad de funciones celulares con generación de energía y la parte final a través de toda esta serie de reacciones bioquímicas es la producción de agua, de dióxido de carbono y 36 moléculas de ATP por cada mol de glucosa. Esta es la cadena respiratoria y esto es lo que va a perder la célula. Esto es lo que pierde la célula en este proceso. Entonces, el metabolismo aerobio depende de un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos, depende de la concentración de hemoglobina sanguínea, el oxígeno unido a esta a través de la saturación de hemoglobina y el flujo sanguíneo por un gasto cardíaco. Esto que ven aquí, esto es la microcirculación. Recordemos, para comprender todo este tipo de procesos, les recomiendo que vean microcirculación y endotelio. Son características muy peculiares. La microcirculación, establecemos aquella circulación que tiene menos de 100 micras, que participa como aquí a nivel precapilar, donde se sensan principalmente las resistencias vasculares sistémicas. Aquí estamos hablando de nivel capilar, estos pequeñitos que están. Un eritrocito tiene 7 micras aproximadamente. Este capilar debe tener menos de 7 micras porque el eritrocito tiene factores biológicos. Puede hacerse aguadito, puede hacerse aquí como dona, pero este es muy importante, porque aquí viene lo que es transporte de oxígeno a través de los capilares, a través de precapilares, pasa a nivel capilar. Este cambio de tamañito no es casual.
le sirve para que el cuerpo tenga la posibilidad de transportar oxígeno a la célula con mayor importancia y además que la célula tenga la capacidad de llevar una extracción adecuada de oxígeno. No somos casuales, la evolución nos ha llevado a tener todo este tipo de procesos. Y esto es lo que quiero que conciban: transporte de oxígeno, consumo de oxígeno a través del celular y la extracción de oxígeno que va a venir en esta parte. ¿Qué pasa entonces? Si el transporte de oxígeno disminuye, en forma compensatoria empieza la extracción de oxígeno tisular o RO2 para mantener un consumo de oxígeno constante en la célula y evitar la anaerobiosis. Nivel crítico de transporte de oxígeno es este, que es una extracción máxima no compensada. Si no se logra este proceso, aparece hipoxia tisular, aparece el metabolismo anaeróbico con la producción de este reactante tan importante que no hemos podido conseguir en nuestra terapia intensiva a través de un gasómetro y lo tenemos que pedir al IMIEM, que es la medición del lactato. Un término muy importante de hipoperfusión tisular provocada por cualquier estado de choque o cualquier efecto que comprometa la circulación desde corazón hasta la microcirculación. Ojalá en algún momento la gestión del doctor Rueda aquí presente logremos conseguir por fin el uso del lactato, la disponibilidad del lactato. Si no se logra esto, aparece todo esto, vean, alteraciones orgánicas y lisis celular. Y a esto cada vez a nivel intensiva le dicen, ¿sabes qué? Ya tiene hígado de choque, riñón de choque, pulmón de choque, intestino de choque, todo es de choque, ¿no? Después ya van a poner cerebro de choque y todo es choque. Pues ¿por qué? Porque es hipoperfusión no corregida a órganos vitales. Y aquí lo ven, ¿no? A nivel de aparato gastrointestinal, flujo menor al 50%, compromete el transporte de oxígeno en pared intestinal. Y aparece este término tan importante en el choque séptico que es la translocación bacteriana. En hígado aumenta la glucogenólisis y la neoglucogénesis en fase inicial, y aparece hiperglicemia en el paciente en estado crítico, pero hay un agotamiento en fase tardía y aparece hipoglicemia. Característica, necrosis centrolobulillar. Recuerden las zonas de Rappaport, hay zonas poco perfundidas en las cuales las que reciben menos oxigenación y se necrosa el centrolobulillo. Alteraciones en las células de Kupffer, que son los tiburones que se encuentran en el espacio de Dissé, ahí navegando en el inicio de lo que es la vía biliar, que genera alteraciones. 80% de los macrófagos establecidos se encuentran en el sistema de Kupffer y hay alteraciones a nivel del estado inmunológico que favorece translocación bacteriana. Músculo, catabolismo de proteína estructural. Es una fuente de ácido láctico, aparecerá debilidad y fallo ventilatorio. En riñón, falla renal aguda, necrosis tubular y en fase más grave, incluso necrosis cortical que ya no va a ser corregida. Los encontraremos, ojalá, en este tipo de casos. Y a nivel del aparato respiratorio aparece SDRA. La fase final de esto se llama choque vasodilatador. Y esto nos cuesta trabajo entenderlo. Una paciente, vamos a ver algunas imágenes de Guyton, cómo después de corregir a una paciente, sabes que te la mandé que con presión normal, con PVC normal, pero con recuperación tardía. Y a pesar de eso, la paciente se muere. Choque vasodilatador. Es un fracaso en la construcción del músculo liso vascular por hipotensión, vasodilatación periférica con pobre respuesta a fármacos presores. Es una fase llamada irreversible. Es el final común del shock de duradero de cualquier etiología. Estas son las causas. Ven algunas, no quiero que las tengan, es de New England, ya viejito, del 2001, pero tiene valor todo este tipo de situaciones, ¿no? Llegar al final, en esto que comentaban en la plática pasada, que es la triada letal, ustedes la conocen como existen alteraciones de hipotermia, acidosis y coagulopatía que preconizan el fallecimiento de una paciente en fase irreversible. Hablar de choque vasodilatador es hablar de célula de músculo liso vascular y hablar de ciertos canales de ATP sensibles a potasio. De hecho, eso es el choque vasodilatado. La estimulación excesiva de receptores de ATP sensibles a potasio. En forma bioquímica es hablar en esa manera. Es un fracaso entonces con muerte celular vascular, inadecuada extracción de oxígeno tisular, vasodilatación por incremento de prostaglandinas. Mecanismos: se activan canales de ATP sensibles a potasio en membrana plasmática de esta célula, activan óxido nítrico sintetasa con deficiencia masiva de vasopresina. Este es el mecanismo normal de constricción y relajación de una célula muscular lisa, mediada por este tipo de receptores, dependiente de calcio obviamente, calcio con el principal mensajero intracelular que es la calmodulina que fija calcio a nivel intracelular, sacada de depósitos también intracelulares, que fosforilan miosina y generan el paso de constricción. La relajación viene mediada por óxido nítrico y el péptido auricular natriurético que a través de la desfosforilación de miosina generan la vasodilatación.
¿Qué pasa en el choque? En el choque en fase irreversible. Es esto. Aquí vemos el potencial normal y en hiperpolarización. Estos receptores están completamente cerrados, están estimulados y al estimularse el receptor de ATP sensible a potasio, disminuye el flujo de potasio, genera acidosis, aumento del lactato y disminución de ATP. Lactoacidosis que conllevará a la muerte. Recordemos, esto es como corolario nada más para que lo tengan como residentes, las sulfonilureas, desde que surgió la glibenclamida, tiene efecto al bloquear receptores de ATP sensibles a potasio. Es el mecanismo que hace la célula en el receptor SUR1 y SUR2. Y sulfonilurea incrementan presión y resistencias vasculares sistémicas en choque vasodilatador. No utilicemos sulfonilureas, vale, pero sí puede existir en algún momento algún fármaco que tenga efecto a nivel de este receptor para evitar la fase no reversible. Puede en algún momento surgir, de hecho hemos quedado tal vez un poco tardíos. Entonces la activación de canales ATP sensibles a potasio en las arteriolas es el mecanismo crítico entre la hipotensión y la vasodilatación. Esto es lo que pasa a nivel cerebral. Es la respuesta a la hipoperfusión masiva a nivel cerebral, neurohipófisis normal, hay macrovesículas con depósitos repletos de vasopresina y vean, cuando la presión arterial media baja de 40 milímetros de mercurio, en algunos 45 milímetros de mercurio de PAM, como viene un agotamiento de depósitos de vasopresina. Hay disminución de vasopresina. Es una causa para que en algún momento utilicemos vasopresina en estados de choque no recuperable, cuando ya no lo alcanzamos con norepinefrina. Conserva el agua, secreta bajo control osmótico, regula permeabilidad de túbulos colectores, hemostasis cardiovascular y libera en respuesta a la hemorragia. Este es el manejo. ¿Por qué utilizamos en la persona cuando llega? La forma más fácil, obviamente, perdió sangre, pues recuperar sangre. Recuperar todos los hemocomponentes que la paciente estuvo perdiendo. Si no se recupera en fase inicial, vean, estas son las razones de la marcada sensibilidad a la vasopresina cuando ya la paciente no nos responde a norepinefrina. Recordemos, utilizamos norepinefrina para manejo de esta respuesta sistémica, de incremento de resistencias vasculares, una vez que tiene el volumen circulante corregido y si no responde, un medicamento que nos va a auxiliar es la vasopresina. Concentraciones plasmáticas de vasopresinas bajas se debe a receptores vasculares disponibles. Hay agotamiento de receptores de norepinefrina por uso constante, pero todavía existen receptores disponibles de vasopresina. Acción vasopresora, esta importante, potencia el efecto de norepinefrina e inactiva directamente canales ATP de potasio. Son las tres razones por las cuales se debe utilizar vasopresina como segunda opción. Norepinefrina y vasopresina, cuando no haya respuesta, disminuir además el uso de norepinefrina, la dosis de norepinefrina. Características importantes, vean esto. Pérdida de sangrado, pongo 2 cortes, 10 y 40%. Leve a un choque grave, con pérdida de volumen importante. ¿Qué pasa? Obviamente va bajando y el gasto cardíaco y la presión arterial se van perdiendo. Si no hubiera respuesta simpática o bloqueamos la respuesta simpática, la letalidad resulta letal, el pronóstico en estos pacientes. En estos animales de laboratorio, fueron 6 animalitos, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6 animales anestesiados. ¿Qué pasó cuando se establecía un estado de choque? Un estado de choque, vean, aquí vemos la presión arterial, centro en 45 milímetros de mercurio de presión arterial media, de presión arterial. Vean qué pasa en los minutos. Si la presión arterial cae menos de 45 milímetros de mercurio, produce la muerte en 100% de los animalitos a los 180, 300 y 350 minutos, sí, independientemente de la corrección que se haga. ¿Sabes qué? En el animalito 4 y 5 hice una corrección más o menos adecuada de la presión arterial, pero posteriormente falleció. Pacientes que nos llegan sin TEA, la recuperación es grave. Es difícil de mantener. Vean esta imagen, es el choque irreversible. Ni transfusión ni otra terapia producen la recuperación. Aquí vemos el gasto cardíaco, el porcentaje relacionado con el normal, la hemorragia, hubo un choque en fase irreversible y estamos centrándolo en 30 minutos. Si en 30 minutos perdió el volumen y el gasto cardíaco se tumbó a menos del 25%, lo progresamos
independientemente de que establezcamos presiones arteriales y gastos cardíacos normales. Sabe que aquí empecé la transfusión. ¿Qué hubo en este punto? Descompensación. ¿Qué hubo? Muerte celular, lesión celular irreversible, lactoacidosis. Y no es posible que una paciente con lactato de 20 tenga que salir adelante, ¿no? Se estableció un problema de hipoperfusión severa y muy prolongada. Eso a veces no lo entiende el grupo AIDEM. Dice, tenía 20, bueno. Entonces, si llegan acá, aumentan el gasto cardíaco, el desenlace va a ser fatal, independientemente de lo que se haga. Objetivos clínicos de la reanimación. Siempre tenemos que ir basados en metas. ¿Qué voy a hacer? Tener un llenado capilar adecuado, que los pulsos periféricos sean palpables, un buen estado de conciencia, temperatura de 36 sin gradiente térmico, frecuencia cardíaca, presión arterial y gasto urinario en forma satisfactoria. Pero estos me interesan mucho, objetivos de laboratorio. Ojo, para todos nosotros, hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro, por favor, no 12, no 14. No queremos reemplazos volumétricos en forma total. Generan mayor problema. Establecemos el rango en 7. Déficit de base menos de 5, lactato menor de 2 y un INR de 1.5 por lo menos. Entonces, nuestros objetivos basados en laboratorio al restablecer un volumen circulante serán esos. Nuestros objetivos hemodinámicos son estos que tenemos aquí. Entonces, hay fórmulas y hay cálculos para tenerlo, pero si quieren agarrar la calculadora y sacar todos los parámetros con gasometría arterial y gasometría venosa, y además parámetros clínicos, pueden sacar presión arterial media, PVC obviamente medida, gasto cardíaco, volumen sistólico, resistencias, contenido arterial de oxígeno, la diferencial, transporte, consumo de oxígeno y la razón de extracción de oxígeno. Estos son parámetros de calculadora que nos están hablando de cómo se encuentra la microcirculación en base a la perfusión y a la oxigenación tisular. Entonces, la sangre es indispensable. Incrementa transporte de oxígeno, vital en hemorragia aguda, pero esto, transfundir con hemoglobina de 7 y no llevarla a hematócritos sumamente alterados. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, no New England, más tiempo. Efectos deleterios del medio interno cuando existe una reanimación sumamente excesiva de líquidos. Pero a veces es muy fácil llegar y decir, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer cuando te llegue un choque, ábrele la llave y métele todo el volumen. ¿Y a qué hora me llega el concentrado y el plasma y la féresis plaquetaria y los críos, si no tenía? ¿Cuánto va a tardar en que el laboratorio, banco de sangre, me entregue un hemocomponente? Y eso no se entiende, ¿no? Llega una paciente tipada a quirófano, les toca a los anestesiólogos, les toca a los obstetras, pásale sangre, pero ¿dónde está la sangre, no? No, pues ya la pedí, doctor, mientras se hace la prueba, mientras se hace eso. Y va a ser motivo de la próxima plática que creo va a ser muy importante para tener cómo transfundir a una paciente crítica. Entonces, sabíamos que el meterle líquido en forma excesiva aumenta la hemorragia por desprendimiento mecánico del coágulo, provoca coagulopatía dilucional, favorece edema tisular y obviamente la hipotermia que comentaba la vez pasada y cómo calentar esa sangre que agarraban al más gordito que se lo ponía en las axilas, ¿no? Hemoderivados. La transfusión rara vez son benéficas cuando la hemoglobina supera 10 gramos por decilitro. Rara vez es benéfica, por favor, no le elevemos a más de eso. El beneficio de transfusión excede el riesgo cuando la hemoglobina se encuentra entre 7 y centramos un patrón entre 7 y 10 gramos por decilitro o un hematócrito no superior a 30%. Uso recomendado, aquí están, que es lo mismo, mantener una hemoglobina por lo menos mayor a 7 y no mayor a 10 y las características clínicas que debe tener. Existen protocolos de transfusión masiva. Yo creo que el hospital está preparado, tenemos que estar preparados para tener este protocolo de transfusión masiva. ¿Qué hacer entre una hemorragia obstétrica? Y no es lo mismo un paciente chocado normal que una hemorragia obstétrica chocada. Esto es más o menos un protocolo. Este protocolo no se alcanza a ver, pero es sacado del 2007 y es de hemorragia posparto primaria. Este protocolo me gusta, se los pongo aquí. Paciente con riesgo de sangrado incontrolable. Ya vimos las causas de sangrado, cuáles pueden ser y a las cuales hay que tener mucho ojo. A este paciente con riesgo de sangrado, solicitar este tipo de laboratorios. Decir, ¿tiene indicación de transfusión inmediata? Sí. Anticipar requerimiento de 10 concentrados eritrocitarios. Se activa el protocolo de transfusión masiva con hemoderivados y vean esto, 6 concentrados eritrocitarios, 4 plasmas, 1 féresis. Se recaban los laboratorios solicitados, continúa con sangrado, sí, se piden otros 6, 4, 10. Sí, 6, 4, 10. ¿Cuántos protocolos hemos utilizado? Van a ver algunas estadísticas que han sido más. Características del laboratorio, INR 1.5, transfundir. Plaquetas menor a 25, transfundir a féresis.
Fibrinógeno menor a 100, transfundir críos. Ese es un protocolo. Este es otro protocolo con hemorragia masiva, pero este es en una persona no embarazada. No es embarazo, no es obstétrica, pero las características son muy parecidas. Banco de sangre con las mismas características. Lo pongo a consideración para que en algún momento anestesiología, obstetricia nos reunamos y hagamos un manejo de protocolo de transfusión masiva en la paciente con choque hipovolémico hemorrágico durante el código mater. Que nos llegue, ahí se puede hacer y tener un cartón aquí igualito al que tenemos de código mater de que concentrados. ¿Qué dice ALSO? 2 líneas y pidan 4 a 6 unidades. Si le hacen caso a ALSO, todos sus pacientes se van a morir. Entonces, por favor, esto no funciona aquí. Es totalmente diferente. No pidan, por favor, 4 y 6 unidades, pidan lo que se debe pedir. Y en la hemorragia obstétrica cambia. Este es un protocolo que fue realizado por el doctor Leonardo, un residente con nosotros, de marzo del 2009, en un periodo a diciembre del 2010, de 22 meses de seguimiento. Vean qué características tenemos. La edad promedio de una muestra de 166 pacientes fue con una media de 29 años. Obviamente son jóvenes las que sangran. La moda se repitió más a los 25 y 30 años. La procedencia, Toluca, pero vean cuántos vienen: San Felipe de Progreso, Jilotepec, Atlacomulco. ¿A qué distancia se encuentran estas pacientes? Que les aseguro que se encuentran a más de 30 minutos o 1 hora, e imagínense la hipoperfusión que van a tener durante el traslado a nuestra unidad. Ese es un problema serio. Tenemos que buscar hospitales no ancla para llevar a pacientes a centros donde tengan por lo menos algo que saquen hemoderivados. Y los trasladen primero ahí, los transfundan allá, traten de bloquear, ok. Y la fase de hipoperfusión ya la controlemos a través del manejo órgano específico en la terapia intensiva. Ese es el problema. Fallas orgánicas de ingreso, vean, 1, 6, 2, pero hasta 5 pacientes tuvieron 5 fallas. 4, la mayor porcentaje de los pacientes tuvieron 2 y 3 fallas orgánicas al ingreso. Requirieron ventilación mecánica asistiva, la gran mayoría de los pacientes, y esto es muy interesante, vean la cantidad de hemocomponentes que utilizaron. Mínimo 1 unidad, pues esta paciente era leve, ¿no? O ya venía transfundida, pero vean, el máximo de pacientes de concentrados eritrocitarios que ocupó una paciente fueron 29. 29 plasmas, 112 criocipitados y 80 concentrados plaquetarios. ¿Qué banco resiste este tipo de problema? Aquí una felicitación a Banco de Sangre, porque es un gran banco de sangre en uno de los hospitales que más sangra, ¿no? ¿Qué es este? Que tenemos este tipo de problemas. ¿Cuánto nos ha tocado? Sangrados de 13 litros. Oye, sangró 13 litros la paciente, pues ¿de cuántos la hacen, no? Sangró 3 veces su volumen circulante efectivo y es reemplazo, y llevarla a hemoglobinas. Lo contrario, paciente que sangra 2 litros y nos la suben con hemoglobina de 21. Tampoco es posible. Entonces sí hay que adecuar algunos manejos entre nosotros, sin necesidad de atacarnos ni nada, para tener puntos muy claves en lo que tenemos que hacer. Y es muy sencillo, ¿no? Llevar un protocolo formal para el manejo de este tipo de sustancias. Días de estancia, pues obviamente se incrementó hasta 42 días en algunas. Y este es interesante, vean, lo que hemos utilizado en terapia intensiva desde que se abrió el hospital hasta el mes anterior, hasta el mes de mayo del 2015. Hemos utilizado desde que abrió el hospital en abril del 2009, 3.957 concentrados eritrocitarios, 2.740 plasmas, 4.670 críos y 7.300 aféresis plaquetaria. Esto es en terapia intensiva. No estoy contando urgencias, no estoy contando piso, esto es únicamente en terapia intensiva. Súmele una gran cantidad, igual o más, yo creo que más, o dupliquémoslo, en la unidad de tocoquirúrgica o en cirugía. ¿Cómo vamos nosotros en este estado? Esta es nuestra casuística desde que abrió el hospital hasta el mes de mayo del mes anterior. En total, hemos tenido 1.705 ingresos, que eran los que eran hasta el mes de mayo, que es una cifra yo creo que muy adecuada para paciente obstétrica. Ingresos por choque hipovolémico hemorrágico, 342. Defunciones por choque hipovolémico hemorrágico, 7, una este año. Se han rescatado más. El mes que tuvimos es 0, 0, 1, 2, 2, es decir, no es tan alta para la gravedad que tenemos y para el complejo con el cual, o complejidad con la cual llegan las pacientes. Pero una es mucho, porque muchas de ellas se deben a los problemas que veíamos al principio: dilación, retraso, manejo obstétrico, manejo médico, todos los etcéteras que le queramos poner, ¿no? Choque hipovolémico hemorrágico representa 20.05% del total de los ingresos, 1 de cada 5 es por choque.
La mortalidad es de 2.04%, existiendo una defunción en quirófano del año pasado no cuantificada, no metida en este. Entonces serían 8 defunciones aquí. Muchas gracias.